esta mañana. Gracias que Dios nos regala un día más de vida, que podemos estar delante de su presencia. Amén. ¿Está agradecido el Señor? Amén. Amén. Aleluya. En esta mañana quisiera compartir, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado durante todo el mes de enero, gracias a Dios por su fidelidad, ya estamos en otro mes de este año 2022, agradecidos por todo lo que el Señor nos permite vivir, amén. Y el Señor en este año nos dio una palabra. Ahora, teniendo en cuenta esa palabra y deseando con todo nuestro corazón poder caminar sobre esa palabra, meditaba en este tiempo con respecto a cómo poder hacerlo y la necesidad que nosotros tenemos, la tremenda necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo. La realidad, hermanos, es que la única forma y la única manera en que nosotros nos podamos apegar a los tiempos de Dios, que podamos comenzar a caminar en ese tiempo, en ese centro de la voluntad de Dios, es a través de la obra del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Amén. Y yo pensaba en esto, ¿no? Porque a veces podemos llegar a tener el conocimiento intelectual de lo que Dios quiere. Si vamos al punto, lo que Dios desea para este tiempo, para este año, es que nos apeguemos, nos alineemos a sus tiempos. Entender que hay tiempos de Dios y que tenemos que centrarnos en ese tiempo. Si no, estamos afuera del tiempo. Y Dios quiere hacer algo y nosotros vamos por otro camino. Es como cuando, yo no sé si lo recuerda, en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios tuvo que andar en el desierto, una vez que fueron libertados, y después ellos tuvieron que ser enseñados, y la palabra dice que anduvieron por el desierto, y cuando ellos iban en ese camino por el desierto, no es que ellos iban totalmente solos, sino que ellos iban dirigidos por el Señor. ¿De qué manera? ¿De qué manera ellos tenían la señal o el entendimiento de que tenían que levantar campamento y moverse? Porque la nube se movía. Porque de noche era la columna de fuego y de día era la nube que los protegía. Y la palabra nos enseña que cuando el pueblo de Dios veía que la nube se comenzaba a mover, el pueblo tenía que moverse. Esa era la forma de ir alineados a lo que Dios quería hacer. Y la realidad es que hoy nosotros no tenemos quizás una nube visible, ni tampoco una columna de fuego, pero tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la obra del Espíritu Santo totalmente dispuesta a todo aquel que la quiera recibir. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos comienza a dar testimonio de que Dios nos ha perdonado, de que vivimos libres en una nueva vida y que somos aceptados como hijos de Dios. Amén. Todos aquí hemos aceptado a Jesucristo, sino también podemos hacer una oración luego para poder recibir a Jesús en el corazón. Pero cuando le recibimos al Señor, el Espíritu Santo está. Pero la palabra me enseña de que hay una obra más profunda del Espíritu. Y es conocido como el bautismo del Espíritu. Es ser sumergidos en una experiencia mucho más profunda. Vuelvo a repetir, el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu ya está en nosotros. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Pero lo que Dios desea es que nosotros podamos experimentar esa llenura y ese sumergimiento, ese bautismo en la obra del Espíritu Santo, a tal punto que nosotros podamos justamente experimentar que Él comienza a dirigirnos y que nosotros tenemos ese contacto con Él tan claro y tan patente, tan real, que sabemos que Dios nos puede dirigir. ¿Lo desea usted para su vida? Amén. Yo también lo deseo, hermano. Yo deseo que el Señor nos siga guiando, que el Señor siga dirigiendo nuestras vidas. Por eso considero
que tenemos una tremenda necesidad de la obra del Espíritu Santo. Así que yo le invito a que podamos reflexionar en la palabra de Dios, en el texto que en esta mañana quiero compartir. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Aleluya. Hechos 2, del 5, vamos a leer al 16. Y luego vamos a saltar del 37 al 42. Pero vayamos por partes. Hechos capítulo 2, ¿lo tiene? Del 5 al 16 dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza a citar pasajes del Antiguo Testamento y comienza a predicar específicamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fíjese lo que dice el versículo 37 en adelante. Y al oír esto se compungieron, después de la prédica de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros encontramos acá en este pasaje a un personaje específico. ¿Cuál es? ¿De quién está hablando este texto? Que dice que se levantó y comenzó a predicar. Pedro. Antes de esto nosotros vemos que, si usted lee del inicio, es la venida del Espíritu Santo. Pero fíjense cómo la gente que estaba reunida en aquel tiempo eran de tantos lugares y venían de tantas procedencias, pero dice que todos escuchaban las maravillas de Dios, escuchaban en su propio idioma, como hablaban de las maravillas. Algunos entendían, se sorprendían, pero dice que otros se burlaban y comenzaron a decir: estos están borrachos, estos están borrachos. Y yo pensaba en este tiempo la tremenda necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo, para que más allá de lo que la gente pueda llegar a entender o decir, siempre pueda haber alguien que se ponga en pie,
Siempre puede haber alguien que se levante. Tenemos hoy la tremenda necesidad de que un pueblo se levante para hablar, para predicar, para poder hablarle a aquella gente que quizás no está entendiendo el mensaje, no está entendiendo lo que ocurre, quizás como mover del Espíritu. Hay gente que tal vez ve que alguien se sana, pero sin embargo le agarra miedo y se aleja y no quiere saber nada. Ahí es cuando nosotros tenemos que experimentar lo que experimentó Pedro. Y tenemos hoy una tremenda necesidad de que el Señor siga levantando a personas. Necesitamos ese impulso que nos ponga de pie. Así como lo puso de pie a Pedro, hoy nosotros tenemos esa misma necesidad. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo. ¿Quién podría llegar a ponerse en los zapatos de Pedro y tratar de ubicarse en el tiempo y en el espacio? Pero siendo nosotros, ¿nos hubiéramos levantado? Y muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios presenta a hombres y a mujeres que le sirvieron a Dios y que son gente perfecta. Y esto es a veces como un bloqueo mental que lo promueve el mismo enemigo, porque quiere hacernos creer que la gente que Dios utiliza o la gente que Dios usa es gente perfecta. Y no es así, no es así. Como le decía, acá nosotros encontramos a un personaje específico. Y usted me dijo que era Pedro. Pedro era el personaje que Dios levantó. Pero si nosotros miramos la vida de Pedro, Pedro era la típica persona arrebatada, que pasó por tantas situaciones y que deja una muestra clara de que Dios nunca llamó a gente perfecta. Dios no llama a los mejorcitos, podríamos decir. Una vez se dice, mirá, este tiene pinta de siervo. Ah, pero viste el corte de Juan. Y la voz que tiene, cómo Dios no lo va a levantar, cómo Dios no lo va a usar. Y pensamos, no, a mí, mire, que a mí no me va a llamar. Dios a mí no me va a usar, porque no tengo voz, porque no sé tocar, no tengo talento, no tengo gracia. Pero no es por eso que Dios nos llama, nos convoca o nos levanta. Es la obra del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Amén. Pedro era solamente eso, un corazón dispuesto. Y si quiere podemos mirar un poco. Yo repartí algunos papelitos para que tuvieran algunos textos preparados, para no tardar tanto, para poder ver justamente un abuelo de pájaro, podríamos decir, una biografía de justamente Pedro, algunas vivencias de Pedro, para poder ver con claridad que él no era una persona perfecta. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 4, 18 al 20. Hay alguien que lo tiene preparado, así que escuche. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores que estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Notemos que ellos no eran gente que estaba en un lugar de alto conocimiento teológico, no eran personas que tenían, no sé, características sobresalientes como para pararse y predicar a un pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios que eran estas personas? Pescadores. Gente común, como usted y como yo, que tenía un trabajo y que tal vez no sobresalía porque estaba abocado a su trabajo. En este caso eran pescadores. No era gente letrada. En ese tiempo el poder estudiar era privilegio solo de la gente rica, gente muy apoderada que podía justamente recibir una enseñanza. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo solo era el privilegio de algunos. Por eso vemos que Pedro era una persona común y corriente, el pescador. Fíjese lo que dice después Mateo capítulo 14, del 27 al 30. Pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió,
encontramos acá otro momento determinado en la vida de Pedro, donde, como le decía, Pedro era una persona con algunas características bastante particulares. La palabra me enseña de que en este momento ellos iban en la barca y dice que comenzaron a verlo al Señor y pensaban que, primero algunos dicen que era como un fantasma, ¿no? Entonces en un momento el Señor dice, no tengan miedo, soy yo el que me estoy acercando a ustedes. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro es la típica persona que habla y después piensa, ¿no? Como a veces podemos llegar a encontrar. Hay gente que primero habla y después piensa lo que dice, ¿y qué pasa? La mayoría de las veces mete la pata, ¿no? Y yo me siento identificado. Más de una vez me ha pasado. Por eso me gusta poder ver en la palabra de Dios que las personas que el Señor llamaba no eran personas perfectas. Y dice que Él bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, ¿no? Arrebatado y todo, fue el único después de Jesús que caminó sobre las aguas. No hay otro testimonio, si usted encontró, avíseme, pero por el momento no tenemos otro testimonio de alguien más que haya caminado sobre las aguas, que haya podido mantenerse a flote, caminando sobre las aguas, ¿no? Arrebatado y todo, pero también tuvo ese privilegio. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 16, del 21 al 23. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiere, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Acá vemos en otro momento de ya un tiempo bastante avanzado, de haber estado cerca de Jesús, de caminar con Él, de ver su ministerio, de ver todo lo que acontecía donde Jesús iba. El Señor le dice abiertamente a sus discípulos, bueno muchachos, llega la hora donde yo voy a padecer, donde yo voy a sufrir, donde yo tengo que pasar por la cruz. Y les habla de manera clara para que ellos lo pudieran entender. ¿Qué hace Pedro? Dice, vení Jesús, vení. No tenés que morir. Era el plan de Dios, pero Pedro le decía, no sufras, no pases por la cruz. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque tenía esa forma de proceder. Vuelvo a repetir, no era una persona perfecta. Quitémonos de la mente esa forma de pensar que a veces tenemos, que creemos que Dios llama a gente perfecta. Y luego Mateo capítulo 26, el 73 al 75, es el último. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, ¿seguro que tú eres uno de ellos? Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pero Pedro juró que me caiga una maldición sin miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargadamente. Y teníamos el anterior, me pasé uno, ¿no? 26, del 31 al 35, ¿o ese lo leyó? ¿No lo tenías vos? Sí. Ah. En el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. No, Pedro en un momento cuando
digamos, cuando somos patotas todos somos, ¿no? Todos somos bravos, nos animamos. Entonces ahí en ese momento Pedro le dice, no, yo no te voy a abandonar y por más que todos te dejen, yo voy a estar ahí. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y luego, leímos anterior el pasaje, tenemos la muestra clara de que después Pedro le negó. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros miramos a este personaje, no era un hombre perfecto, pero sí lo que podemos notar es un antes y un después de la venida del Espíritu Santo sobre su vida. Porque antes de recibir al Espíritu Santo, él tenía una forma de proceder. Porque él estuvo muy cerca de Jesús, pero aún así había cosas que todavía necesitaban ser pulidas. Pero cuando vino la obra del Espíritu Santo, nosotros notamos a este Pedro que cuando la gente se comienza a burlar, se pone en pie y comienza a predicar. Se pone en pie y comienza a hablar de las Escrituras como alguien que tenía la capacidad, el entendimiento y los estudios necesarios como para poder hacerlo. Pero era el mismo Pedro que nosotros encontramos en las Escrituras y que leímos hace un ratito cada uno de esos pasajes. Era el mismo Pedro. No es que el Señor le dijo, bueno Pedro, vas a ir al instituto, te vas a preparar y después que te recibas de teólogo, ahí me vas a predicar. No, la palabra dice de que hubo antes y un después en la vida de Pedro cuando vino el Espíritu Santo. Y cuando la obra del Espíritu Santo vino sobre su vida, dice que Pedro se puso en pie. Pedro se puso en pie. ¿Sabe qué, hermano? Hoy nosotros nos encontramos en tiempos cruciales, en tiempos donde las personas que no conocen a Dios tienen diversas opiniones acerca de la iglesia y acerca del mover del Espíritu dentro de la iglesia, que no entienden y que es aceptable o entendible porque no tienen al Espíritu Santo, entonces no entienden, su entendimiento está como velado, tiene una cortina delante, no pueden comprender que haya gente que tenga el deseo de venir a la casa de Dios, no pueden comprender que haya gente que tiene el deseo de salir a predicar, no pueden comprenderlo, para la gente es como locura, dijo justamente Pablo después a los corintios. Para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para algunos sigue siendo locura y dicen, mirá esos locos que se paran en la esquina y que están predicando y que se ponen a cantar y que hablan de Dios todo el tiempo. ¡Qué pesado! ¿Por qué ellos hablan así? Porque tienen una cortina en su entendimiento, hay un velo, no pueden entender. ¿Y qué necesitan? Necesitan de personas como Pedro que se levanten, llenos del Espíritu Santo, para poder hablarles con autoridad, para que ese velo sea corrido. No a la fuerza, porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros no cambiamos absolutamente a nadie. Nosotros no le cambiamos la mente y el corazón a nadie. Pero cuando uno habla, cuando uno predica, bajo el poder del Espíritu Santo, teniendo en cuenta las Escrituras, como Pedro dijo, como Pedro comenzó a hablar, dice, mas esto es dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, y comenzó a citar la palabra de Dios. Cuando hay personas así, algo comienza a ocurrir en el pueblo. El obrar de Dios se suelta, pero tiene que haber gente que sea impulsada por la obra del Espíritu Santo a ponerse en pie. Hoy nosotros tenemos esa gran necesidad. Yo me hacía esta pregunta, ¿habrá alguien en este lugar que sea levantado como Pedro? ¿Alguien que se ponga en pie delante de esta sociedad para poder predicar, para que ellos puedan entender, para que ellos no crean que nosotros estamos borrachos, que estamos haciendo el ridículo, sino que puedan comprender que cuando nosotros venimos a este lugar, nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el motivo de nuestra adoración, que Él es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo. Amén.
¿Tiene gozo en su vida? ¿Puede sentirlo y poder compartirlo? Y a veces sí, a veces como que siento, como que no siento. Obra del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. La obra del Espíritu Santo. El Señor me hablaba con respecto justamente a esto. La necesidad de la obra del Espíritu Santo. Porque necesitamos un pueblo que levante su voz bajo el poder del Espíritu Santo. No solamente uno, sino un pueblo que pueda levantar la voz, que pueda predicar. Cuando Pedro experimentó la obra del Espíritu Santo, no fue para enamorarse de la experiencia en sí, sino que fue impulsado a ponerse en pie para levantar su voz y ser escuchado por un pueblo que no comprendía. ¿Saben qué, hermano? A mí me llama la atención que a veces las personas desean la obra del Espíritu Santo, pero se casan con la experiencia, se enamoran, les gusta tanto que lo único que quieren es ese sentir algo en el culto, sentir algo cuando oro, sentir algo. Pero no se trata solo de eso. Gloria a Dios si usted cuando tiene un momento en la presencia de Dios puede experimentar algo. Como le decía, no es para enamorarnos de la experiencia, sino porque hay una tremenda necesidad de que la gente entienda el mensaje. Hoy necesitamos un pueblo que se levante, que se ponga en pie, pero que suelte el mensaje. Y qué tremenda necesidad de un mensaje claro, hermano. Yo hoy necesito tener un mensaje claro. Yo no sé si usted se lo ha propuesto alguna vez, pero qué importante es que usted pueda tener en la mente y en el corazón una palabra para poder compartir. Porque a veces Dios nos presenta oportunidades para poder hablar, para poder predicar. Tener un mensaje claro. Pedro tenía un mensaje claro, pero porque el Espíritu Santo comenzó a obrar, trajo a memoria ¿qué cosa? Las Escrituras. Algunos creen que de la noche a la mañana, tipo a los Harry Potter, el Señor le va a tocar con la varita y van a pararse y van a... No, hermano, si yo no alimento mi corazón con la palabra, si yo no guardo palabra de Dios en mi corazón, día tras día tras día, no la memorizo, no trato de forzarme en memorizar por lo menos un versículo, guardarlo en mi corazón. ¿Qué va a traer el Espíritu Santo? Buenas intenciones. Con buenas intenciones no se llega a nada. Con buenas intenciones no se llega a nada. Hermano, 30 años de creyente, ¿sabe cuánta gente capaz? ¿Cuánta gente que uno dice, wow, no lo va a parar nadie? ¿Y hoy dónde están? Gente buenísima. He conocido gente buenísima. Que uno lo ve haciendo obras en favor de otro. Gente muy buena. Súmele, gente simpatiquísima. Que vos podés pasar toda una tarde con ellos y te matás de risa. Pero hoy ¿dónde están? Hoy ¿dónde están? No basta con eso. No basta con ser bueno. No basta con venir a la iglesia, estar y escuchar. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Para poder ser levantados por Dios. Necesitamos buscar la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía también hoy hay un pueblo que no entiende, que no comprende las Escrituras, que no comprende. En una ocasión me encontré una señora muy capacitada intelectualmente, podríamos decir, con muy buen poder adquisitivo, pero ella decía, me acuerdo que le comencé a predicar y me preguntaba de la venida de Cristo. Y si yo pensaba que la venida de Cristo era que Jesús iba a nacer otra vez de una virgen, que la segunda venida era así, dice. Yo tenía pensado eso. No, hay mucha gente confundida, hay mucha gente que no comprende la palabra de Dios, que se hace una idea de lo que supuestamente es, pero no es. Por eso necesitamos un pueblo que se levante con un mensaje claro, con un mensaje que está sustentado en la palabra de Dios.
disposición para predicar es lo que Dios sigue buscando. No gente perfecta, porque Pedro, vuelvo a repetir, no era una persona perfecta, era una persona que dispuso su corazón y que cuando vio que la gente no entendía y aún se burlaban, algo pasó en su corazón. ¿Y saben qué, hermano? Yo creo que hoy Dios sigue buscando un corazón que se permita ser estremecido, que permita la obra del Espíritu Santo, como diciendo, no puede ser que no haya alguien que se pueda parar. ¿Qué lo impulsó a David? Pensaba en esta mañana. ¿Qué lo impulsó a David a decir, y estos filisteos, por qué vienen a amenazarnos de esta manera? Si nosotros creemos en Jehová de los ejércitos. ¿Qué lo impulsó a David cuando había todo un ejército que se le reía? ¿Vos qué vas a hacer, muchachito? Yo voy a ir, dijo. Yo lo voy a enfrentar si es necesario. Le pusieron armadura y dice, no, sáquenme esto, yo no puedo sostener esto. Pero ¿qué lo impulsó? Algo en el corazón. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo que hoy necesitamos ese algo en lo profundo de nuestro corazón otra vez, que está ligado con la obra del Espíritu Santo, que la impulsó a Esther a decir, si es necesario perecer, que perezca, si es necesario que yo me tenga que morir, yo voy a morir, pero voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué la impulsó a esta mujer a hacer eso? La obra de Dios en su corazón. Hoy, hermanos, nos estremecemos. Hay gente, hermano, permítanme con mucho cariño y mucho respeto digo esto. Hay gente que se estremece por un perrito. ¡Ay, un perrito! Mira, está lastimado. Listo, abren la billetera, hay que llevarlo. Encima hoy no hay veterinario que te cobre barato. Lo operamos, listo, sí, un perrito, todo hecho bolsa, lo operan, lo dejan como nuevo. ¿No? Pero después ven a gente que está sufriendo, nada. Ni llevarle una palabra de ánimo, una expresión de cariño. ¿Cómo puede ser que te afecte tanto un perrito, pero no te afecte que hay gente que está padeciendo, que está sufriendo? Algo tiene que pasar en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Que a veces el Espíritu Santo tome nuestro corazón y lo impulse, como lo impulsó a Pedro, para levantarse y predicar. Y ¿sabe qué, hermano? Permítame aclararle, no tiene que ver con bravura, con que yo soy así, yo me levanto porque viste que tengo carácter, porque algunos piensan que es cuestión de carácter, hermano. Y no es así. Ni tampoco es capacidad intelectual. Yo no sé, yo hace poco que estoy en la iglesia, yo no tengo conocimiento, hermano, es la obra y el testimonio del Espíritu en mi corazón. Pedro no era una persona perfecta. ¿Y saben lo que dijo Pablo a los Corintios? En 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es la obra del Espíritu. Pablo decía, yo no fui a ustedes con el intelecto, no les fui a predicar teología, no fui a ustedes con el conocimiento del hombre. No, Pablo dice, yo no fui con intelecto, no fue con psicología, no fue tampoco, es más, en ese momento, fíjense que él dice, hasta padecí debilidad. Para que ustedes comprendan de que no soy yo, es la obra del Espíritu Santo. A diferencia de Pedro, Pablo sí tenía conocimiento, sí tenía estudio. Pero fíjese que la palabra dice en Corintios que él no fue con sabiduría humana, sino con manifestación del poder de Dios.
Hoy la gente quiere entender absolutamente todo. Y sabe que, hermano, a veces uno trata de preparar y de dar algo, un mensaje ordenado, un mensaje entendible. Pero sabe que, hermano, cuando está la obra del Espíritu Santo, a veces no es necesario tantas palabras. A veces no es necesario tantas palabras, porque la obra del Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer, que llegar a lo profundo del corazón. Yo suelto la palabra, el mensaje y trato de que sea claro, pero el corazón yo no lo cambio. Yo no cambio absolutamente a nadie. Ningún pastor, ninguna persona que predica tiene poder para cambiarle la vida. El único que puede cambiar y transformar nuestra vida es el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, sustentado en la palabra de Dios. Amén, eso sí, yo lo creo. Por eso también me esfuerzo en preparar, en leer la palabra, en no hacerle decir a la palabra algo que no corresponda. Y que usted pueda entender que Dios quiere obrar en su vida. Así como obró en la vida de Pedro, así como Él levantó a un hombre que era como usted y como yo, tal vez a veces arrebatado, a veces hablaba de más, a veces tenía dudas, ¿no? A veces le negó como le negó Pedro. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos hecho lo mismo? Pero aún así, Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere usar. La predicación de Pedro estuvo fundamentada en las Escrituras, dando la correcta aplicación de la misma. Un simple pescador sin estudios ahora podía levantarse frente a una multitud que se estaba burlando, que no entendía, que estaba confuso, que venían de muchos lugares, y él comenzó a predicar. Esto dice la Escritura, y comenzó a hablar con autoridad. Comenzó a hablar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que ocurrió? 3.000 personas se convirtieron. No había músicos, no había artistas invitados, entre comillas, no había luces, no había equipo. Fue voz en cuello y predicando. 3.000 personas, hermanos. Dígame si no necesitamos la obra del Espíritu Santo. Amén. Hoy las iglesias están llenas de un montón de atractivos y bueno, lo hacemos cortito porque viste que la gente no aguanta mucho y bueno, y de paso traigamos alguna comidita, pongamos al fondo si alguno quiere comer mientras está escuchando, traiga mate, puede tomar mate mientras está predicando. Hay algunos que hagan un picnic si quieren. No todo le dan, todo le ofrecen con tal que la gente se quede. No, hermano, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Porque cuando la obra del Espíritu Santo, las personas experimentan vida, como toda esta gente experimentó vida. Y el Señor me hablaba con respecto a la tremenda necesidad de la obra del Espíritu Santo, porque necesitamos que la iglesia se siga expandiendo. Claramente podemos ver en la palabra de Dios que fue esa predicación sustentada en las Escrituras, bajo la obra del Espíritu Santo, que produjo la conversión de miles de personas. ¿Cuántas eran, dice el texto? Miremos el texto. ¿Cuántos eran los que se convirtieron? Recién lo dije. 3.000. 3.000 personas se convirtieron. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? El inicio de la iglesia. ¿Y sabe por qué hoy la iglesia sigue de pie? Luchada y todo. Porque hay obra del Espíritu. Porque sigue estando la obra del Espíritu. Porque Dios sigue ofreciendo gratuitamente para todo el que lo quiera y el que lo desee la obra del Espíritu. ¿Dónde radica la diferencia en que algunos crecen como que todos los días, como una planta que todos los días lo riega y la cuida? Porque reciben la obra del Espíritu como niños. Lo aceptan, lo reciben, lo buscan, lo anhelan, lo desean. Ahí está la diferencia. Y cuando esto ocurre, hermanos, la iglesia crece. Por eso hoy, hermanos, necesitamos la obra del Espíritu. Y saben que a veces somos bien buenos para decir, pero viste, la iglesia no crece por el pastor. Le falta un poquito de búsqueda, le falta ayuno, viste que está llenito, está XL. Seguro que le falta búsqueda, le falta obra del Espíritu.
Pero ¿sabe qué? Esta es la obra de Dios a través, no de un solo hombre, sino a través de la iglesia. Porque ahí se conformó la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que aconteció después? Todos comenzaron a experimentar la obra del Espíritu Santo. Porque ¿qué cree que fue lo que ocurrió? Y comenzaron a hacer, comenzaron a orar y comenzaron a recibir y comenzaron a buscar de Dios, todos juntos. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de venir a un lugar de forma individualista. No es que yo venga y bueno, si me salvo yo y el hermano no sé que se lo arregle. No me importa. No le sé ni el nombre, no sé ni a dónde vive, no le sé ni qué le pasa. No, la iglesia tiene que ver con que nos tenemos que ayudar, porque la obra del Espíritu Santo nos impulsa. En un tiempo de tantas estructuras culturales, costumbres arraigadas por generaciones, se necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para que estas personas pudieran primero aceptar a Jesús como Salvador de su vida y después que se comenzaran a romper algunas estructuras, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Cristo, yo no sé cuánto, hay algunos que tienen el privilegio de conocer al Señor de niño y han sido instruidos en la palabra de Dios. Pero hay otros que llegamos de grande, todo golpeado, herido, con estructuras establecidas, con cosas que para nosotros eran normales, pero no eran normales, según la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas el Señor comienza a mostrarnos cuando llegamos a Él? Que hay cosas que están mal, que hay que cambiar. Y una de esas es el egoísmo, hermano. El egoísmo que tenemos que romper, entender que somos una familia, que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que cuidar, que no se trata de estar en un lugar de manera individualista, sino que Dios me puso en este lugar para ser parte de la obra, para poder crecer todos juntos, para poder aportar mi granito. Y de eso se trata, hermano, la iglesia del Señor. Por eso necesitamos la obra del Espíritu, para seguir creciendo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que nosotros íbamos a ser conocidos ¿por qué? Por el amor que nos teníamos los unos a los otros. Esa tiene que seguir siendo la característica, pero para eso necesitamos la obra del Espíritu. Porque si no, seguimos afianzándonos en nuestro egoísmo, en nuestro terreno personal, en nuestra burbuja de bendíceme, ámame, ayúdame, y todo es para mí nada más. Pero cuando yo comprendo la obra de Dios, cuando comprendo y dejo que el Espíritu Santo obre en mí, comienzo no solamente a interesarme por mí, sino también en la vida de mi hermano. Notemos que posteriormente Pedro tuvo más luz con respecto al mensaje y a la obra del Espíritu Santo, porque él hasta ese momento pensaba que la obra de Dios o la obra del Espíritu era solamente para los judíos. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 34. Leemos el 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él había recibido una visión y luego lo mandan a llamar un hombre principal que se llamaba Cornelio. Y luego va a la casa de Cornelio. Y mientras, fíjese lo que dice el 44 al 46 de este mismo capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Podemos continuar hasta el 48, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ellos fueron, Pedro y algunos judíos, que dice de los de la circuncisión, eran algunos judíos también, que habían aceptado la fe en Jesucristo,
pero ellos todavía tenían en su mente que el mensaje y la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ese viento recio que dio inicio a la iglesia de Jesucristo, esas lenguas de fuego y ese hablar en nuevas lenguas que todos comenzaron a entender. Dice que Pedro todavía creía que era para los judíos, pero el Señor le tuvo que enseñar que no, que era para todo aquel que aceptara y creyera en Jesucristo como Salvador de su vida. Por eso dice que mientras Pedro fue a lo de Cornelio y comenzó a enseñarle, él estaba en medio de un discurso y ¿qué pasó? Comenzaron todos a hablar en lengua y fueron bautizados en la obra del Espíritu Santo. Y dice, y todos quedaron ahí. Y ahora estoy entendiendo más, dijo Pedro. Cuán necesaria es la obra del Espíritu Santo para que Dios siga rompiendo estructura en mi mente, en mi corazón. La obra del Espíritu Santo para que la iglesia siga creciendo, porque a veces pensamos y decimos, y no, viste, aquel lugar son bravos, a mí me dijeron que ahí venden cosas raras, consumen, toman, hacen fin. No, ahí no hay que ir a predicar. Pero la palabra nos enseña de que el que va al médico, ¿quién es? El que está enfermo. ¿Y sabe qué, hermano? A veces es como que parece que no nos animamos a ir a ciertos lugares. Y a veces ponemos el énfasis ahí, pero ¿qué pasaría si mañana a usted le tocaría testificar delante de un abogado, un comisario, un arquitecto, un profesor de la universidad? ¿Estaríamos dispuestos a soltar la palabra? ¿Dejaríamos fluir la obra del Espíritu, testificando como lo hizo Pedro? ¿Nos levantaríamos y nos pondríamos en pie? Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo porque la iglesia tiene que seguir creciendo, hermano. La iglesia tiene que seguir creciendo, pero hay una tremenda necesidad de la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, yo le animo a que usted durante la semana separe tiempo, busque del Espíritu Santo, busque del Señor, háblele al Señor, sincérese si es necesario. Dígale, Señor, a mí esto me está costando. Y yo le puedo asegurar que el Señor va a venir sobre su vida, le va a tratar, le va a animar, le va a ayudar. Pero tenemos que invertir ahí. A veces invertimos en tantas otras cosas que son totalmente pasajeras. Y no estoy hablando de pecado, hermano. Estoy hablando de cosas que al final nos quitan el tiempo, nos quitan la alegría, nos quitan todo. ¿Y por qué invertimos ahí y no invertimos en buscar la presencia del Señor? Por eso yo le animo, hermanos, de que si usted realmente desea alinearse a los tiempos de Dios, busque la obra del Espíritu Santo, porque si no va a ser imposible. Porque si no va a ser imposible. Hay algunos que no están entendiendo. Hay algunos que se están deslizando. Hay otros que ya están afuera. Yo lo lamento mucho, pero yo tengo que seguir soltando la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.